Reporte 100. Está aquí Alejandro Romero, economista, para que nos dé su lectura de estos resultados. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Katy. Mucho gusto también de estar aquí. Sí, el INEGI pues dio a conocer lo que es los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que déjame decirte que después del censo es quizás el trabajo más importante que realiza el INEGI, porque pues con base en esta encuesta es precisamente como en los próximos días, creo que el 1 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, de Desarrollo Social, el Coneval, va a dar a conocer las nuevas cifras de pobreza para 2022, ¿no? Entonces es un resultado muy importante y por lo pronto tenemos esto que son los ingresos y los gastos que encontró INEGI por estados. En el caso de Sonora, efectivamente, somos séptimo lugar a nivel nacional. Respecto a 2020 éramos quinto lugar, es decir, caímos 2 posiciones en el ranking nacional entre 2020 y 2022, pero si nos vamos más atrás, a 2016, 2014, éramos segundo lugar nacional en ingresos de los hogares. Entonces Sonora se ha venido deteriorando en los últimos 8 o 6 años, se ha venido decayendo en cuanto a su posicionamiento como de los estados con mayores ingresos en sus familias, y ahora pues estamos hasta la séptima posición, ¿no? ¿Y por qué los resultados que se dieron a conocer, estamos hablando ahora a nivel nacional, mencionan que hay un aumento en los ingresos como lo principal que está ocurriendo de acuerdo con esos resultados? Bueno, sí hay a nivel nacional sí hay un aumento de los ingresos. Obviamente la línea base que tenemos 2020 hay que tomarlo con mucha cautela, porque recordemos que 2020 fue el año de la pandemia. Y aunque se levantó en ese año la encuesta, bueno, pues obviamente ese fenómeno de salud social y económico pues no hace comparable las cifras. No es el punto de referencia. Pues, digamos que es una base muy floja, pues, ¿no? Sería muy fácil decir, pues sí, los aumentos ingresaron respecto a 2020, pero en 2020 acordémonos que más de 1 millón de mexicanos perdió su empleo. Recordemos que también el número de pobres se disparó en casi 4 millones de personas. Entonces, hacer ese comparativo con 2020 me parece que hay que tomarlo con muchísima cautela. Aunque sí sube, de todas formas, sí se recupera. Sí, se recuperó, pero yo me iría a años más atrás. Por ejemplo, estamos exactamente, prácticamente igual en ingresos a nivel nacional respecto a 2016. Es decir, el ingreso trimestral en 2022 por hogar, es decir, en 3 meses un hogar en México recibe en promedio 63,000 pesos en un trimestre. Y es un hogar, ¿no? Supongamos que trabaja mamá y papá y a lo mejor algún hijo o a lo mejor algún integrante. Bueno, entre todos juntan ese ingreso por hogar. En 2016 era también de 63,000 pesos a pesos comparables, ¿no? Es decir, descontando el efecto de la inflación. Entonces estamos igual que en 2016. Hace un momento que decía, iba a dar lectura a esto, y es que el Financiero dice: encuesta nacional de ingresos, hogares más ricos, los más beneficiados por programas sociales, porque cuando se hace esta estimación, pues es porque se toma en cuenta los sueldos más bajos con los sueldos más altos, y aparentemente el promedio es de 66,000, pero no es la mayoría los que van a tener un ingreso en casa de 60 y tantos mil pesos. Así las es. Familias. Sí, pero justamente esta encuesta te pregunta en el hogar si recibes alguna transferencia gubernamental o remesa o algún otro ingreso diferente al trabajo. Entonces, con base en la última encuesta, se vio que hogares más ricos o digamos de clase media incluso, reciben 3 veces más en programas sociales,
y en comparación los hogares más pobres reciben menos programas sociales en 2022. ¿Por qué reciben más los que más tienen que los que menos tienen? Lo que pasa es que recordemos que no hay candados propiamente en los programas sociales que maneja el gobierno federal. O sea, basta con tener 65 años. Basta con declararte como discapacitado, basta con declararte adulto indígena, mayor. basta declararte como adulto mayor, entonces tú ya tienes el acceso a esos programas sociales, y muchas personas en pobreza extrema y pobreza moderada no tienen el acceso que tenían antes a los programas sociales. De acuerdo con lo que estamos viendo, dice, a nivel nacional los hogares beneficiarios de programas sociales ascendieron al 34%, un máximo histórico y para celebrarse, dice el Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Sin embargo, cuando uno se pone a leer un poco más adelante, y sí menciona justamente eso que estás diciendo, Alejandro, que una de las razones fue la decisión de universalizar el apoyo a adultos mayores. Ahora, de los estados más pobres del país, menciona que reciben menos programas sociales y se observa una caída del 8%. Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Así es, sí, definitivamente es algo que está ya documentado, es decir, no estamos hablando de observaciones personales o de situaciones no comprobables, estamos hablando ya de un dato documentado, de un dato, esta encuesta que realiza el INEGI es a 100,000 hogares en el país, es decir, el margen de error es muy poco, y por lo tanto es una información muy confiable respecto a cómo se está comportando esta situación. Por ejemplo, de los hogares más pobres del país, el 49% recibe programas sociales, pero antes, en el año 2016, lo recibía más del 60%. Y ahora los hogares, digamos, de clase media, reciben el 36%, el 36% de los hogares de clase media recibía programas sociales en 2022 y en 2018 era menos del 20%. Entonces, ¿Cuánto entonces el comparativo que se hace, cuánto la cantidad que reciben, el ingreso que entra a casa, el más bajo de cuánto es? El andaba 49, como en 4,000, algo así. Ah, ok. Sí. ¿Ya te refieres al ingreso? Sí, al ingreso. En 2022, el 10% de los hogares más pobres del país tenía un ingreso promedio trimestral de 13,411 pesos, es decir, mensual sería alrededor de 4,000 pesos, efectivamente. También vemos que hay otro número, sigue marcada la brecha en materia de género. Las mujeres, a diferencia de los hombres, ganan mensualmente 6,360 pesos y el hombre hasta 9,762. Sí, sin duda la brecha de género continúa muy fuerte en nuestro país, y sobre todo porque hay muchas barreras para el ingreso de las mujeres, sobre todo las que tienen hijos, que puedan ingresar al mercado laboral, porque no hay cuidados, no hay suficiente oferta de cuidados infantiles. Y eso es una barrera enorme para que más mujeres se incorporen al mercado laboral y por lo tanto obtengan sus propios ingresos. Entonces, todavía nos falta mucho por hacer en cuestión de brecha de género. En el caso de Sonora, Katy, también me gustaría comentarte, en el caso de Sonora, el ingreso trimestral por hogar es de 75,270 pesos al 2022. ¿Qué porcentaje gana eso? Te repito, es trimestral y es un promedio. Es decir, si aquí de repente entrara Carlos Slim, pues nuestro ingreso promedio se va a las nubes, se va a comparar con el de él. Sí, ya, tú y yo solitos, pues ya no sería tanto, ¿no? Pero, fíjate, en 2016... Pero eso es bueno porque es alto el comparativo cuando lo comparas con el resto de los estados del país. Pues, aunque vamos cayendo en el ranking nacional. Estábamos en la segunda posición en 2016 y ahora estamos en séptimo lugar. En 2020 éramos quinto lugar, ahora somos séptimo. Sí. Y en 2016 el ingreso trimestral por hogar en Sonora era de 79,000 pesos.
Es decir, mientras a nivel nacional en 2016 los hogares ganan, en 2022 ganan igual que en 2016, en Sonora ganamos menos de lo que ganábamos en 2016. Entonces ha habido un deterioro importante de la economía estatal y eso se ha traducido en menores ingresos promedio para los hogares en Sonora. Y en general podríamos hablar, tanto en Sonora como en el país, ¿a qué se debe que ahora los ingresos sean así? Bueno, en el caso, obviamente cada indicador tiene su propia dinámica. En el caso de Sonora, recordemos que en, digamos, el periodo 2010-2015, la economía estatal creció a tasas del 5% anual. De repente, en 2017, de 2017 a 2019, el crecimiento fue cero. Nuestra economía no creció, en buena parte por la caída del sector minero y por la caída del sector automotriz. Entonces eso afectó muchísimo a la economía y después vino el golpe de la pandemia en 2020, que todavía fue, digamos, el tiro de gracia para la economía estatal. Alejandro, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Por qué dice que nadie comenta del gasolinazo de hoy? Nadie comenta, pues, a ver, para que no nos quedemos en el nadie. Bueno, lo que pasa es que Gracias, Moisés. Además de que los precios de la gasolina internacional han estado subiendo, el gobierno federal ha estado reduciendo el apoyo por IEPS, que más o menos son 6 pesos por litro, lo que cobra el gobierno de IEPS o lo que tiene autorizado cobrar por IEPS, y ya lo está cobrando prácticamente todo. Entonces, por eso es que vemos un precio de las gasolinas mayor a como estaban hace unas semanas. Gracias, Alejandro Romero. ¿Cómo se te encuentra en redes sociales? En Twitter me pueden encontrar como @AlexRomeroAyala. También estoy en Threads, también con ese mismo nombre. Y en Facebook estoy como Alex Romero. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Reporte 100.